Hola amigos, ¿cómo están? Ah, Ahora les voy a traer un estudio bíblico maravilloso. Realmente aprender es iluminarse, aprender el conocimiento, estar ilustrado en lo que realmente nosotros debemos de saber es tu liberación, es recuperar tu vista. Me, y yo hoy he preparado un estudio bíblico muy importante para ti y para mí lo fue y quiero que lo tomes como las mejores de las bendiciones porque nos ayuda muchísimo en el diario vivir, especialmente a nosotros, las madres que criamos a los hijos en casa y para ustedes padres también porque es una guía, es un ejemplo a seguir. Los videos que yo les hago son videos que tienen una continuidad siempre de lo que está y cada estudio bíblico que nosotros hacemos va enlazado con el estudio anterior. Recuerden siempre que el Tanakh, la Biblia, es un personaje, no es solamente un libro y que tiene páginas y lo podemos leer como un cuento o como una lectura de cualquier autor. Es un personaje de muchos autores hecho uno mismo. Entonces, nosotros tenemos muchas parashá dentro de ese libro lo encontramos en Deuteronomio. Y uno de, ¿qué es parashá? Vamos a decir que es parashá. Parashá, están preguntando ahí, ¿qué es parashá? Parashá es una porción bíblica que tenemos diferentes a lo largo de la palabra, a lo largo del libro sagrado. Mandamientos, preceptos, ordenanzas, etcétera. Pero ¿ustedes creen realmente que Dios se tomó el tiempo de llamar a Moisés, demorarse el tiempo que se demoraron, para darle a él mandamientos, para que nos diera a nosotros, para que esos mandamientos no fueran para toda la eternidad? ¿Usted se ha preguntado eso? Hoy yo veía, voy a hacer un paréntesis al estudio. Es un preámbulo antes de entrar a estudiar, chicas o chicos, los que estén ahí. Hoy veía un mensaje eh, publicado por alguien que hablaba de unos gemelos. Me impactó tanto que lo publiqué en mi portal. Estos gemelos se preguntaban uno al otro en el vientre si sería posible que hubiera vida después del parto. Después de que tú saques al niño en un embarazo y lo saques al mundo, ellos se consultaban entre ellos, ¿no? Si era posible que hubiera vida. Entonces, yo me pregunto, las mismas preguntas que puedes entrar en mi página de Facebook, que está en la publicación con una fotografía de unos gemelos que están hablando entre ellos. Entonces, yo me pregunto, aquí a donde nosotros estamos, nos podemos preguntar el uno al otro si existe vida después de la muerte. Después de que nos vayamos de este mundo, ¿existe la vida? ¿Cómo será esa vida ya? Entonces, vengo yo el que creo que sí hay vida, y hay mi amigo que está ahí mirando el video, que piensa que no hay. Yo que te digo que existe un Dios, y viene un amigo que me dice que no lo existe. Entonces, estos dos bebés en el vientre decían que no existe una madre. El uno le decía al otro, ¿no? El mayor le decía al menor, no existe ninguna madre afuera. No existe alguien que te está protegiendo. ¿Será que el chiquito le preguntaba, el menor, ¿será que nosotros podemos comer afuera? ¿Será que podemos usar las manos? ¿Será que podemos usar los pies? ¿Para qué nos hicieron esto? Entonces el mayor le contestaba, no, yo sí, nosotros comemos por medio del ombligo. No vas a usar la boca afuera. No existe afuera alguien que te vaya, no va a existir una vida afuera. Ahora estás comiendo con el ombligo y ahora tienes que comer por el ombligo. Es lo único que te tienes que hacer porque no existe afuera. Entonces nosotros estamos aquí andando en este mundo. Y fue lo que me impactó de esta lectura.
Tú dices que tienes que trabajar y si tú no trabajas no comes. Porque tú no crees que existe un Dios que aunque tú no trabajes y que no tengas un ingreso, Él te da de comer. Tú tienes todavía ese ombligo con el Eterno, con el Creador. Y aunque tú no tengas trabajo ahorita y estés angustiado, siempre te va a dar tu porción. Siempre te va a dar lo que a ti te pertenece. Solamente tienes que saber cómo pedirla. Porque tú tienes una porción en el reino que es tuya. Y no hay un otro humano, ni el adversario, ni un espíritu maligno o cualquier cosa que tú creas que no te la va a dejar tener. Es tu porción, te pertenece. Solamente que para que tú la pidas y baje de donde está levitando, tú tienes que tener armas o formas para pedirlas. Esas formas que tú tienes que pedir, se tomó el tiempo el que te creó en el vientre de tu mamá para dárselas a Moisés. Y Moisés poderlas transmitir a la gente que estaba en ese momento, el pueblo de Israel y sus generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Y hasta el día que va a venir. Todas las generaciones por venirse. Entonces, no es un simple libro y no es una religión. Tampoco es una doctrina. Es entender a lo que tú estás y por qué tú estás en este mundo. Si tú no te haces la pregunta, ¿quién te creó? ¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo vine a hacer aquí? ¿Cuál es la meta que yo tengo en mi vida? ¿A dónde quiero llegar? Ahí tú sabrás cuál es el camino que tienes que coger. Cuando te respondas, ¿cuál es tu propósito? Entonces nosotros podemos entender. Nosotros tenemos un propósito por el que estamos aquí, pero no lo vamos a encontrar nunca hasta que nosotros mismos nos saquemos las escamas de Pablo de los ojos y nos autoeduquemos. La única manera de que tú puedas saber cómo tú bajas del cielo tu porción, cómo tú bajas del cielo lo que te pertenece y cómo tú vas a lograr tener lo que Dios te da a ti, que te prometió dar a ti, ¿cómo lo tienes? ¿Trabajando? Trabajando como un esclavo, dale, como te tenían en Egipto. Bueno, Él te dejó las armas. Y a eso me refería yo en el video anterior de ir a la guerra. Porque Dios no nos sacó de Egipto para ir a trabajar a otro lado y ser esclavo. Te sacó para que tú conquistes una tierra en donde tú tenías leche y miel. Quiere decir, era una tierra fructífera. Tú ibas a trabajar para ti. Tú ibas a obtener. Con esto yo no te estoy diciendo que tú tienes que acostarte en una cama a esperar que te caiga del cielo. Porque la guerra es una guerra que tú vas y luchas. No es que te duermes, pero necesitas las armas correctas para poderle dar el dardo preciso a con quien tú vas a luchar. De eso se trata la clase de hoy. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? Bueno, Efesios 6, desde el 10 en adelante, te dice cómo tú puedes armarte o ponerte la armadura para ir a la guerra. Pero, ¿qué armadura? No te dice las reglas de esa guerra. ¿Dónde están? Tienes que ir a la ley o a la parashá que dejó
el Señor, nuestro Creador, en el Viejo Testamento? Esa es una de las preguntas que mis estudiantes hicieron en el estudio bíblico, no recuerdo cuál, porque la verdad que me he desaparecido unos días porque necesitaba un poquito de oración personal y pues yo también lucho para que mi porción llegue a mis manos. Aunque en estos momentos nosotros estamos todavía con las secuelas de, y falta por venir mucho más, de la pandemia del coronavirus. Entonces, yo estoy sin trabajo en este momento. Necesito yo hacer mi propia guerra espiritual para mí y mi hogar. Bendito sea el Señor. La lucha de estos días fue, la gloria es para Él. Y fue puesta una de mis allá, llegado a mis manos. Que es algo que no te lo puedo contar porque es cosas personales, pero lo que te puedo decir es que la porción de estos días sin trabajo llegó, gracias a Dios. Y Él la hace, pero eso, lo que yo vivo, lo que yo estoy viviendo personalmente conmigo, es lo que yo quiero para el resto, por amor, porque es eso lo que nos dio el Señor Jesucristo, para que nosotros siguiéramos. Es si tú amas a ti mismo, amas al prójimo, si amas a Dios, amas al prójimo. Y tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo. A mí me pasa, yo comparto contigo para que tú tengas la alternativa sin tener que pasar lo que yo pasé. Porque no se lo deseo a nadie. Si yo pasé aflicción, si yo pasé dolor, si yo pasé llanto, si yo pasé tristeza, si yo pasé una lucha y una guerra, yo te la comparto ya cuando ya la logré. ¿Por qué? Porque no me gustaría que tú pases ese proceso, que es muy doloroso. Y en ocasiones el Padre lo hace pasar. Pero si yo doy mi grano de arena, porque mi grano de arena, o mi gratitud a Él, todo lo que yo tengo es de Él. La única manera de yo agradecerle a Él es compartiendo contigo lo que Él me enseñó a mí para yo guerrear. Ahora, para conocer la guerra espiritual se aplica con conocimiento. Para eso tienes que estudiar, no solo leer. Tienes que aprender y aprender las raíces de lo que ya tú tienes en tu mano. Este video queda grabado y tú puedes repetirlo. Busca tu Biblia de tu casa, porque no importa si tú pertenezcas a cualquier religión. Lo importante es que tú tienes el arma en tus manos, que es una Biblia. Vaya, mi amor, cójala y vuelva a leerla o lea bien lo que yo le puedo impartir en el estudio. Y usted comprueba, usted analiza con su vida. Y Dios le va solito a enseñar. Pero mi trabajo es agradecerle a Él por mis bendiciones, por medio de compartirte a ti lo poquito que el mismo Señor Jesús me enseña y el mismo Dios Hashem me enseña en ese libro cuando yo lo cojo. O el rabino, cuando yo estudio las raíces de ese libro, el Tanaj, mi maestro, mi profesor, cuando yo lo cojo a él, o sea, yo cojo a él porque es virtual, los estudios, yo cojo a él el estudio virtual, entonces yo me enriquezco de sabiduría. Es la única manera que tú puedes vivir sin dolor en esta tierra. Pero para estudiarla hay reglas que tú tienes que seguir, como tipo de vida. Hay parashá. Si tú no tienes esas parashá, como te decía en unos videos anteriores, no tienes bases para poder caminar. Entonces tu camino se va a volver fango. Y en ocasiones, arena movediza. No pisas firme y te hundes. Porque tu mente, que es donde nosotros peleamos nuestras guerras, es aquí.
Tu mente pelea las guerras. Pero si estás mal informado o si estás con poco conocimiento, te va a ganar la ignorancia. A eso me refería en los videos anteriores de ignorancia. Te va a ganar esa ignorancia de poco conocimiento bíblico o de poco conocimiento de lo que Dios te puso en esta tierra para que tú luches. Entonces, obviamente, te va a ganar la guerra. ¿Quién? El adversario. El príncipe de este mundo. Para eso tenemos que seguir estudiando. Porque eso es angelología. Tengo que en algunos videos después vamos a estudiar los ángeles. Y esa guerra de ángeles, el ángel caído, ¿dónde está? ¿Dónde lo mandó? Aquí a la tierra. Él trajo sus conocimientos y con los conocimientos de él abusa de ti, de mí, con mentiras, con conocimientos cambiados, con limitaciones de conocimientos. Por eso tenés que estudiar. Bueno, ¿qué nos dice Deuteronomio 21:10? Vamos a ver, primero antes de entrar al estudio, yo te quiero leer lo que dice en Efesios 6:10 sobre la armadura de Dios. En Efesios 10:10 nos dice de la siguiente manera: finalmente, tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón. ¿Qué es Adón? Es uno de los nombres de Dios. En otras palabras, finalmente tengan un conocimiento poderoso en unión con el Señor, con Dios, en unión con su poderosa fuerza. Cuando yo te decía que tú tienes el Espíritu de Él aquí, que somos tres, uno solo, quiere decir que tú tienes esa fuerza de Dios, invencible, para ganar cualquier guerra. Pero para eso tú necesitas saber cuál es el propósito o qué guerra es la que tú vas a pelear. Primero, canalizarte a ti mismo y decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy a dar? ¿Qué es lo que yo estoy peleando hoy? ¿Qué es lo que yo estoy batallando hoy? Soy prostituta, estoy batallando la prostitución. Soy drogadicto, estoy batallando la drogadicción. Soy ladrón, estoy batallando el raterismo. Soy, etcétera. O estoy luchando con un hijo adolescente. O estoy luchando con un matrimonio que tiene agresividad. O estoy luchando con un maltrato físico. O estoy luchando con un embarazo doloroso. O estoy luchando con que no puedo estudiar. No me quedan las letras. Por muy chiquita que tú creas e insignificante, tu línea de vivir al que tú no estás pudiendo salir es una guerra. Continuamos. Dice 11. Usen toda la coraza de la armadura de Yahweh. Provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satán. En otras palabras, usen toda la coraza y las armas de Yahweh. ¿Dónde están esas armas y esa coraza? Yahweh es otro nombre de Dios. ¿Dónde está esa arma y esas corazas de Dios? Para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satán. ¿Quién es Satán? Como usted lo ha de haber escuchado, Satanás, el innombrable,
11. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satán. Porque él te maneja la mente, te decepciona, te deprime, que es una de las grandes guerras que hay ahora. La depresión, las enfermedades, el cáncer, el SIDA, el coronavirus. Son guerras que tú tienes que pelear. Pero tienes que saber cuál es el versículo, cuál es el estudio bíblico que Él te dejó para que tú pelees esa guerra. 12. Estoy leyéndote Efesios 6, versículo 12. Pues no estamos peleando contra seres humanos. Escucha, no estamos peleando contra seres humanos. O sea, yo no peleo contra mi hermano, yo no peleo contra mi marido, yo no peleo contra mi hijo, yo no peleo contra mi amigo, yo no peleo contra el conocido, yo no peleo contra el político, yo no peleo contra el ladrón, yo no peleo contra el asesino, contra la prostituta. Yo peleo ni con el presidente, ni con todos los presidentes juntos de este planeta. Porque todos son humanos. Escucha la magnitud de tu enseñanza. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas. Voy a hacer una pausa. En la guerra espiritual de ángeles, votan a una tercera parte de los cielos por traición. Este ángel se vino con una cuarta parte de ángeles que se han reproducido en millones de años. Estos ángeles traían conocimientos divinos y son espíritus del mal. Nosotros, tú y yo, los conocemos como demonios. Y así como tenemos una rama angelical de buenos ángeles, tenemos una rama angelical de malos ángeles. Y estos tienen jerarquía. Estas jerarquías se llaman gobernadores, autoridades y poderes cósmicos. Yo estoy leyendo la Biblia, el Tanaj hebreo. Tú puedes leerlo en tu Biblia Reina Valera de 1960 o la católica o cualquier Biblia que tú tienes. Diversifican la traducción. A mí me gusta la raíz porque yo estudio la raíz hebrea. Estudio la raíz de la Tanaj. Entonces yo estudio lo que se hizo en ese tiempo. No traduciendo, ¿verdad? O por lo menos con una traducción más precisa que la que nosotros tenemos con el tiempo, que la han ido cambiando según los gobernantes y según las personas que son las que traducen, ¿no? Entonces dice, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernantes, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas. No gobiernan el mundo del bueno, gobiernan las tinieblas. Contra las fuerzas espirituales, porque tú no las puedes ver. Contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. En otras palabras, estamos peleando con fuerzas espirituales, con el espíritu que está dentro de mi hermano, dentro de mi vecino, dentro de mi amigo,
dentro del político, dentro de la autoridad, dentro, etcétera. No estamos peleando con ese ser humano, estamos peleando con el espíritu que tiene dentro ese ser humano. ¿Cómo se le entró? Le he hablado que usted le abre puertas según sus acciones y según el no llevar los preceptos, o sea, la parashá. Cuando a nosotros nos dan el estudio, dicen, no, lo que pasa es que el Viejo Testamento está abolido, ahora estamos no bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, es verdad, pero eso no significa que usted no tenga que tener su ley en su andar. Y es la ley que le dieron a Moisés. Tiene que tener reglas aunque esté bajo la gracia. Y eso no le voy a decir que es mentira, ni que no, porque me escuchan de todas las religiones y todavía las doctrinas son muy difíciles, son pilares o no son pilares, son fortalezas bien marcadas por siglos, que no va a venir la Shirley ahorita y a romperte esa fortaleza. Dios sí. Yo lo que cumplo es hasta donde humanamente Dios me da el poder para poder comunicárselos a las personas, porque yo lo viví, porque yo lo sé, porque yo lo palpé, porque yo estoy consciente de lo que he vivido y qué es lo que a mí me ha ayudado para salir de esa situación. Y me encanta compartirla contigo. Créeme lo que es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Bueno, vamos, sigamos. Dice, las fuerzas espirituales de maldad, en otras palabras, esas fuerzas no son buenas, son malas. En dominios celestiales, ¿qué quiere decir en dominios celestiales? Que ellos te tienen dominado bajo sus poderes celestiales. No te dejan avanzar dentro de ti y explorar los campos que Dios nos dio para poder nosotros avanzar a nuestro propósito, como tú lo puedes decir, nuestro destino, o como tú puedes decir, la meta que me puse para llegar a. ¿No? 13. Así que cojan todo instrumento de guerra. Escucha lo que dice. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee. ¿Qué te está diciendo? Es el Nuevo Testamento. Estamos en Efesios 6, capítulo 6, capítulo 6, versículo 13. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee. ¿Cuáles son esos instrumentos de guerra que Yahweh provee? Ya lo vamos a ver. Para cuando venga el día malo, puedan ser capaces de resistir y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. En otras palabras, mi guerra personal, ¿verdad? Viene y me propone alguien algo indebido. Me dice, mira, quiero que hagamos este pacto. Yo no pacto con el hombre. Yo no hago pactos con el hombre. Y si es incorrecto tu proposición, no la voy a aceptar. Yo soy súper amiga de todo el mundo. Puedo ser tu mejor amiga, tu mejor confidente, tu mejor cómplice, pero no para las cosas incorrectas. Y si eso a ti suma un peso de que me hagas a un lado como amiga, si a eso a ti te vale que no hagas un negocio conmigo, y si tú te pones o dejas entrar el espíritu de maldad en tu alma, en tu vida, en tu persona física como humano, y me empiezas a atacar a mí, y me empiezas a tratar de sabotear
no es sabotear la palabra, es sabotear. Si tú intentas sabotear mi destino, yo tengo las armas que Dios me da. Está puesto allí, solo tengo que instruirme y usarlas, tomarlas y usarlas, para que tus planes no lleguen a un final y no interfieras en el propósito de Dios en donde tú me quieres poner. ¿Ves? Entonces volvemos a repetir todo el 13. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee para cuando venga el día malo, puedan ser capaces de resistir y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. Innumerables batallas he ganado yo con estas armas de Dios. No me he quebrado las rodillas delante de ningún humano y no he agachado la cabeza en cualquier adversidad que la vida me ha dado. Los golpes han sido duros, pero me he mantenido firme en un camino donde mi Padre Celestial me escogió para marcar muy bien mis bases de para allá, de leyes, de mandamientos, de preceptos, de ordenanzas. Y usted tiene que aprenderlas. Usted tiene que saberlas. Usted tiene que no coger el libro solamente porque es un libro. Cualquiera, no lo es. Es un personaje que se acomoda o se te presenta de la manera en que tú estás viviendo el problema o la bendición. Solo tienes que dejarlo compartir con él y que te dejarlo que él te presente las armas que tú tienes que saber. Usarlas en ese momento. Ahorita, tú puedes estar en una gran depresión metida. Porque no te gusta el encierro, porque estás encerrada, porque no perdiste tu trabajo, porque no tienes ingresos, porque tienes que pagar el auto, porque tienes que pagar la aseguranza del auto, porque tienes que pagar tus tarjetas de crédito, porque tienes que pagar la luz, que encima de que es correcto lo que usas, te aumentan más el agua, el teléfono, el internet, el diario vivir, la colegiatura de tu hijo. Y estas estes de la oscuridad te traban en el camino. Tú no puedes avanzar porque te cortan el camino en el momento. Vamos con el 14. Por lo tanto, estén firmes. Tengan el cinto, o sea, el cinturón. Tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de su cintura. Póngase el pectoral de la justicia, porque vas a la guerra. Estos son armas. Pero yo te quiero solo leer las armas porque esto es un estudio bíblico diferente y es muy largo. Yo solo quiero pasar por aquí a donde quiero llegar. Vamos a leerlo solamente para darte las armas. Aquí están las armas. Póngase las armas porque estas son para tus guerras. Pero yo lo que quiero darte ahora en esta tarde, en este video, es otro estudio bíblico al que nosotros vamos, son las guerras espirituales. En general, las que peleas tú y las que pelea Dios por ti. Y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom, es bendición. Shalom, bendición. Si te dice, y usen sus pies
la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Quiere decir que donde tú vas caminando, y si vas correctamente caminando, se dice en tu Biblia, dice las zapatillas del apresto. Es el camino que tú sigues, pisando las huellas de tu maestro. O sea, siguiendo los preceptos, siguiendo la parashá, siguiendo los mandamientos, siguiendo las ordenanzas, siguiendo la ley. Ok. Entonces dice, siempre carguen el escudo de la confianza con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. ¿Qué quiere decir un escudo? Siempre carguen ese escudo, porque cuando venga aquella persona que tiene dentro el espíritu de las huestes de las tinieblas, te lanza el dardo, te lo lanza, o la flecha con ardiente, queda en el escudo, no entra acá. El pectoral por si se pasa, el cinturón de la verdad, de lo que tú estás viviendo. Estas son armas para la guerra. ¿Y cuál es este escudo? ¿Cómo lo identifico tú y yo? ¿Qué es? Fe. Es el escudo de la fe. En otras palabras, confía en mí, que si yo te doy esto es porque va a funcionar. Confía en mí que si yo tengo algo para ti, te lo voy a dar. Confía en mí que si yo te prometí a ti hacerte esto y esto, te lo voy a dar. Si yo te estoy diciendo a ti, entra a tu casa y cúbrete y no trabajes, yo veré de dónde voy a darte, porque yo soy Dios. Yo te voy a dar la comida de todos los días, no te va a faltar. Entonces, eso es lo que tú tienes que llevar. 17. Y tomen el casco de la salvación, juntamente con la espada. El casco de la salvación protege la mente. Junto con la espada es la espada de doble filo. Es un guerrero. Dada por el Ruaj. ¿Qué es el Ruaj? El espíritu divino. Ruaj HaKadosh, espíritu divino. La espada es un espíritu. Dado por la Ruaj. Vigilante y persistente por el pueblo de Yahweh. Vigilante y persistente por el pueblo de Yahweh. Ese espíritu me vigila, me cuida, me controla, me ayuda. Está mandado por Dios para mí. Es el espíritu divino que Él me puso a mí. 19. Y también oren por mí, que cuando sea que abra mi boca las palabras me sean dadas para ser valiente en proclamar el secreto de las buenas noticias. O sea, ora por mí, que te estoy dando ahora estas claves. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a este mundo espiritual, es más ¿cómo te explicaría? Está más presto a que lo ataque. No el vecino, no el amigo, no el esposo, no el marido, no es las huestes de la oscuridad. Porque te estoy dando a ti algo que durante muchos siglos te lo mantienen escondido, a pesar de que está a la vista, para que tú no aprendas. Con tu doctrina, con tu religión, con la parte en donde tú estás estudiando, ¿cierto? Entonces, ahora, estas fortalezas que Dios te da para que tú puedas ganar una guerra, están donde te dice a ti qué es lo que vas a hacer. Vámonos a Deuteronomio. Ahora sí, regresamos al que yo le dije. Deuteronomio 21:10. Busca. Ok. Deuteronomio 10. Deuteronomio 21:10. Dice, Parashá 49. Ya explicamos lo que quiere decir la Parashá, que es la porción bíblica que tenemos diferentes a lo largo de la Biblia. Y esto se trata sobre el mandamiento, los preceptos y las ordenanzas, las leyes que Dios le dio a Moisés.
Dice lo siguiente. Capítulo 21 de Deuteronomio, versículo 10. Parashá 49. Ki tetse, cuando salgas. Ki tetse quiere decir cuando salgas. 21:10 al 25 y al 19. Cuando salgas a la guerra, o sea, Dios te manda a la guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahweh, tu Elohim, los entregue en tu mano. Quiere decir, ¿por qué está hablando aquí de entregarte en tus manos a tu enemigo? Porque hay guerras que nosotros las podemos salir victoriosos y que podemos con esa guerra y vamos a ganar. Pero hay guerras que nosotros no podemos ganar. Y es ahí donde el Señor, nuestro Dios, pelea por nosotros. Cuando ya está vencido, ya ha ganado la guerra Él, porque son con poderes que nosotros no tenemos, son fortalezas mayores que nosotros o enemigos más poderosos que nosotros, Él pelea por nosotros. Pero cuando ya lo tiene, nos los entrega en las manos para que nosotros terminemos la batalla. Ya está entregado, solamente tienes que terminar la batalla. Entonces te dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahweh, tu Elohim, los entregue en tu mano y tomes prisioneros, o sea, te lo está entregando. Pero tú tienes que hacer tu parte. Ahora, nosotros nos vestimos de esa armadura que en Efesios 6, 10 nos está hablando la palabra en el Nuevo Testamento. Hablamos de la armadura de Dios. Esa armadura de Dios que nosotros nos ponemos. Hay uno en especial que es el escudo. Ese escudo es el Megen David, que es lo que nosotros conocemos, o que yo le había hablado en un video anterior, la estrella de David, que uno lleva, que hablaba, comentaba sobre lo que mi papá me decía, y yo le dije, ahora lo entiendo. Bueno, te lo voy a explicar. La estrella de David, vulgarmente nosotros le llamamos así, o humanamente o sin conocimiento le llamamos así, pero en realidad es el Megen David. El escudo es una arma, es una parte de la armadura que Dios nos da para entrar a la guerra, que es la que detiene los dardos del enemigo, o las flechas del enemigo incandescentes, como ya lo vimos en Efesios que estuvimos hablando. Esos dardos que el enemigo los pone aquí y llegan al escudo. Este escudo tiene su nombre, que es el Megen David. Se llama la fe, la fortaleza en que tú tienes a que sabes que el que pelea por ti la va a ganar y que te los va a entregar. Entonces te está diciendo, esta guerra es mía, espera un momento, yo ya la voy a pelear por ti, te voy a entregar a tu enemigo en tu mano, en su momento. Él va a pelear la guerra. Él la pelea y luego tú entras a la guerra. Cuando Él te dice, ahora sí, termina la guerra o termina con tu enemigo, porque te lo entrego en tus manos, ¿no? Entonces, en eso, en la parte física, lo que nos entrega el Señor es una guerra que tenemos, pero es mental. La guerra está aquí, en nuestra mente. Es una guerra mental, el que trata de darte información errónea. ¿Quiénes tratan de darte información errónea? Esas naciones, o esas 7 naciones, o esos enemigos que solamente puede pelear Dios. Esos enemigos que solamente puede pelear Dios son 7. Y son 7 naciones. Esas naciones se llaman... Esas naciones son naciones que están fortificadas, que estaban al otro lado del Jordán, cuando Dios le dice, van a pasar al otro lado, a la tierra del Canaán, y ustedes van a conquistar esa tierra para que ustedes la labren para ustedes mismos. Era una tierra que tú ibas a trabajar a esa parte, ibas a arar la tierra, pero era tu hacienda, era tu viña, ¿verdad? Que la palabra viña tiene una raíz en hebreo que significa vino. Viña es un viñedo en donde tú haces uvas y las uvas salen el vino. Y usted sabe que el vino tipifica la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te estaba dando a ti una tierra prometida, ¿verdad? En donde tú la ibas a arar y a producir para ti, no para un jefe, no para un amo, porque ya no eras esclavo.
Esto es lo que la promesa de nuestro Dios. En el momento que a nosotros nos da esta promesa, ¿cierto? Y nos pone las herramientas y las armas y nos explica de qué manera el enemigo trabaja con nosotros mentalmente, ¿verdad? Porque estos enemigos lo único que hacen es darnos mala información, ayudan con nuestra ignorancia, para que nosotros no tengamos o no nos permiten pasar a la realidad, en especial tu relación con el Dios, con el que pelea por ti. Porque si en este momento entra a pelear en nosotros una fortaleza más grande que nosotros, o nos quedamos locos, o intentamos a pelear y vamos a perder, o nos matan, o te quedas muerto, lo más último que puede pasar es que tú te mueras, porque no puedes contigo. Te ataca el cáncer, te ataca una enfermedad terminal, tú terminas muriéndote, te da un infarto o te quedas loco, ¿verdad? Es por esto que a él nos enseña en su palabra. Es fácil hacerte errar estas fortalezas. Y Él te enseña cómo tú puedes ir en el camino correcto para que tú puedas ganar esas guerras y puedas ayudar a tu gente, a tu entorno, a tus hijos, a las personas que están bajo tu cuidado. Hay una frase muy importante que dice en la Biblia: maldito el hombre que te haga errar en el camino. O sea, que es maldito el que abusa de tu ceguera. Pero si tú no buscas la verdad, tú tienes la culpa de tener esa ceguera. En otras palabras, hay personas que se ponen a decirte, para manipular tu cerebro o para manipularte a ti como ser humano, te manejan en la mente situaciones en donde crees que tú nunca vas a poder. Te ponen que tienen una fortaleza tan grande que es indestructible, o te ponen que tienen millares de soldados que tú no tienes ninguno. Te hacen creer y te encierran en tal hueco, en tal cueva, en donde te hacen creer que tú eres tan chiquito para tal enemigo que es tan poderoso a todos los niveles, y tan grande es su ejército, que tú no vas a poder vencerlo. Pero en realidad, en la vida espiritual, o sea, hablando espiritualmente, sí existen esas fortalezas. Pero esas fortalezas son hechas por tribus, por naciones que están marcadas dentro de tu palabra. Y son 7 naciones más poderosas que tú. Pero Dios dijo: déjame esas 7 naciones que te las voy a entregar en tus manos. O sea, Él peleó esas guerras con nosotros. Y nos dejó en el libro sagrado cómo tú puedes pelear con esas fortalezas. Hay unas que tú tienes que pelear. Entonces ahí viene esta frase: maldito el hombre que te haga errar en el camino. O sea, que es maldito el que abusa de tu ingenuidad, de tu falta de conocimiento, de tu ignorancia, te abusa porque no conoces, cuando uno no conoce una situación, no tiene capacidad intelectual de ver la magnitud de lo que pasa en el otro lado de la maldad. Entonces abusa de ti, te lleva a ese camino hasta que te caigas al despeñadero. Pero si tú lo conoces, si todo está escrito, si tú lo conoces y tú no lo quieres buscar, tú tienes el libro sagrado y tú no lo quieres buscar, el culpable no es el que te lleva. El culpable eres tú, porque tú no buscas las herramientas, la palabra, no te nutres, no te educas, no enriqueces intelectualmente la mente, para que se desarrolle y puedas ganar esa guerra. Ahora, eso es un ejemplo tan vivo como lo que pasó, el último milagro que hizo el Señor Jesús, bíblicamente marcado en la palabra de la Escritura del Tanaj. ¿Cuál es? El ciego Bartolomeo. ¿Qué pasó con el ciego Bartolomeo? Había una multitud muy grande, ¿verdad?, que iban con el Señor Jesús. Y Bartolomeo estaba junto al camino, pero era ciego. La multitud no le permitía, por la ceguez que tenía, de acercarse al Señor Jesús.
Pero ¿qué hizo él? Gritó. Porque tenía los otros sentidos despiertos. De los 5 sentidos que Dios nos da, tenía 4 despiertos. Caminaba, escuchaba, saboreaba y tocaba. Lo que le faltaba era el ojo. No podía ver, estaba ciego. Pero claramente nos dice la palabra, porque ese estudio de Bartolomeo es muy profundo y poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿no? Pero les voy a hablar por encimita. Bartolomeo viene de 2 palabras, que es Barto, Bar y Timeo, es Bartimeo, ¿no? En hebreo. Bar quiere decir hijo y Timeo quiere decir hijo de la inmundicia. O sea, Timeo, inmundicia. Bar, hijo. Bartimeo significa hijo de la inmundicia. Dícese en la historia que Bartolomeo venía de una generación, o su mendigamiento que tenía, porque él era mendigo, venía generacionalmente hasta llegar a él. Y él cargaba una capa, que la capa era el símbolo generacional. O sea, esa capa de mendigo la usó el tatarabuelo, esa capa de mendigo la usó el abuelo, esa capa de mendigo la usaba el papá y esa capa de mendigo la usaba él. Él venía, se quitaba la capa, iba a su casa y le tocaba a ir a mendigar al próximo que vivía en esa casa, porque era una familia de mendigos. Pero él era ciego. Entonces, cuando ve que pasa el Señor Jesús, ¿verdad? Él le grita. Y le dice, hey, maestro, ayúdame. Como no le hacía caso el Señor Jesús, ¿dónde lo podemos nosotros leer este personaje nuevo del Testamento? Lo encontramos en Mateo 20, 29, 30. Bueno, estábamos buscando, tenemos Mateo 10, 29. Dice así. Cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Yeshua. Mateo 10, capítulo 29. Una gran multitud seguía a Yeshua. 2 hombres ciegos, porque ya les digo, era una familia de mendigos, 2 hombres ciegos que estaban sentados en un lado del camino, oyeron que él estaba pasando y gritaron, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más alto, Adón, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Yeshua se detuvo, los llamó y dijo, ¿qué quieres que yo haga por ustedes? Ellos le dijeron, Adón, abre nuestros ojos. Yo les he dicho que Adón es uno de los nombres de Dios. O sea, el demonio que estaba encegueciendo a Bartolomeo, o le dicen Bartimeo en hebreo, sabía que Yeshua era el Adonai. Era Adón, o sea que era el Dios mismo. Ellos gritaron y le dijeron, Adón, hijo de David. Este hijo de David tiene una connotación bíblica, porque realmente no es que era hijo, sino generacional, porque venía de esa rama, de ese árbol de generaciones, como nosotros debemos de mantener, que el padre de la fe, Abraham, es nuestro padre. Es nuestro padre de la fe. Porque de allá venimos, de generacionalmente. Venimos manteniendo unas raíces del pueblo hebreo, de donde nosotros tenemos la raíz. Entonces, Yeshua les dice que qué era lo que necesitaba que ellos hicieran. Ellos le dijeron, Adón, abre nuestros ojos. Se cansaron, estaban fastidiados de ser ciegos. Y se cansaron de estar viviendo en un mundo de miseria y de oscuridad, porque es a donde te lleva
este tipo de personajes, de las entes de oscuridad. Entonces Yeshua, lleno de ternura, no con soberbia, no con altivez, no haciendo hechizo, nada del tema, ni siendo lleno de oro, tipo sacerdote, no, lleno de ternura tocó sus ojos e instantáneamente recibieron su vista. Y ellos le siguieron. O sea, aparte de que les hizo el milagro, como no tenían cómo agradecerles, comenzaron a seguir, ya no estaban junto al camino, ya iban en el camino, ya lo iban siguiendo los pasos, las huellas que dejó el Señor Jesús. Para seguir unas huellas del Señor Jesús, debes de tener tú preceptos, leyes, mandamientos, ordenanzas, para que tú puedas seguir sus huellas, que no seas exactamente como Él, pero debes de seguir esas leyes que Él siguió, esas ordenanzas que Él nos dio. Poco a poco iban caminando. Entonces, ¿qué es la moraleja de todo esto? Si tú no gritas, y aquí te voy a hacer un paréntesis, y te lo digo porque son experiencias personales, para que yo las pueda compartir contigo. Cuando uno grita, debe de saber a quién le grita. Yo en mis momentos de angustia puedo haberle gritado a mi mejor amiga: auxilio, estoy en problemas, ayúdame con este problema. Le grito a mi hermano, le grito a mis familiares, a mi hermana, a mi madre, a mis hijos, a mi marido. No son las personas a las cuales se le debe de gritar. Tú tienes que llamar al que te va a ayudar de verdad, al Adón, a tu Padre Celestial. No debes de mantenerte en una línea correcta y recta donde tú vas. Porque si tú le gritas a la persona, a un humano, el humano no va a saber cómo ayudarte. El humano te va a escuchar, pero no puede ayudarte. Porque es un humano como tú y como yo. Tú tienes que saber a quién le gritas. Tienes que gritarle al Adón, a Adonai, a Elohim. Tienes que gritarle a tu Dios, al Maestro. Entonces, cuando tú vas a coger la palabra y tú vas a leer la Biblia, tú tienes que llamarlo a Él. Y si te toca gritar porque no está en tu entorno cerca, si a Bartolomé estaba al lado de él, junto al camino, y tuvo que gritar para que lo escuche, ¿una vez? ¿O lo tuvo que llamar? Jesús, ya, ayúdame. No. La palabra dice que tuvo que gritar. ¡Ey, hijo de David! No le escuchaba. ¡Adón, hijo de David! Tuvo que volver a gritar. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros estamos frente a un altar. Gritar, llamar, acudir al que nos creó, al que va a pelear las guerras que nosotros no podemos pelear. Porque hay 7 naciones más poderosas que nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Y por qué tú tienes que clamar y gritar y pedir ayuda? ¿Por qué lo tienes que hacer? Porque es el único que te va a ayudar en eso. Nadie más te va a poder ayudar. Dios nos da talentos. Y esos talentos que Dios nos da deben de fructificarte. Y tienen que llenarse esos talentos en nuestras manos. Hay otro pasaje bíblico de los talentos que yo te lo puedo decir antes de decirte las fortalezas. Voy a quedarte bien marcado lo que es poder pedir ayuda. ¿Y qué es lo que quiere Dios de ti? Porque no es solamente orar
Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, Él es un hombre, Dios es una entidad para ti de amor, de pasión, de ternura, de tranquilidad. No, hay momentos de ternura y hay momentos de guerra. Tu Dios al que tú le sirves es un Dios de guerra. Es un Dios que te mandó a conquistar tu posición. Si tú estás ahora, mujer, con un maltrato físico, con un maltrato mental en un entorno, Dios te manda a que ese entorno tú lo conquistes. Pero tú no vas a poder pelear la guerra completa. Si hay una fortaleza de un espíritu, de una ente que es más poderosa que vos, entonces ahí viene ese grito de auxilio que tú le pides a Dios porque tú no puedes más. Tus fuerzas se van, crees que estás por morirte, ya crees que ya no hay más. Por eso existe el suicidio, por eso existe el alcoholismo, por eso existe el irse de la casa y pasan muchas cosas más. Porque pierdes las guerras, porque pides la ayuda a la persona equivocada o pides la ayuda en el sitio equivocado. Los talentos que Dios nos da es como lo que Dios nos dejó en enseñanza, el Señor Jesucristo. Cuando hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento de que Dios le da a 3 personas talentos. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos o 3 talentos y al otro le dio 1 talento. Entonces vino el de 5 talentos y vino y lo multiplicó. Invirtió y lo multiplicó. Vino el otro, ¿qué quiere decir? Hizo esfuerzo, lo trabajó. Eso quiere decir, yo trabajé esos 5 talentos y tengo el doble, maestro, aquí está. Yo tengo 2 talentos y los puse a producir, aquí está. Pero en cambio hubo un tercero que escondió el talento. Lo guardó para devolverle el mismo talento al Padre. No hizo esfuerzo. Él no gritó. Entonces él vino, pasa acá, dame ese talento. Y se lo dio, ¿a quién? Al que tenía menos porque era muy buena gente, Dios. No, al que mayor esfuerzo hizo. Al que le dio los 5 talentos e invirtió 5 talentos hizo mayor esfuerzo. ¿Usted sabe cuáles son los talentos que nosotros tenemos? Son 5 talentos que Dios nos dio. Es otra clase que te voy a dar en algún rato. Eso es lo que tipifica esos talentos. Pero vamos a ver la lectura. Creo que está en Mateo 25. Vamos a ver. Creo, si no me equivoco, está en el mismo Mateo, pero es capítulo 25, versículo 14. Vamos a ver. Parábola de los talentos. Dice de la siguiente manera. ¿Por qué será como un hombre que sale de su casa por un tiempo y confió sus posesiones a sus sirvientes? A uno le dio 5 talentos, equivalente a 100 años de salarios en ese tiempo. A otro 2 talentos y a otro 1 talento. A cada uno de acuerdo con sus habilidades. Porque usted tiene que, voy a hacer un paréntesis aquí, usted tiene sus habilidades. Dios no le va a dar a usted lo que usted no es capaz de conquistar. Pero tiene que preguntarse, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿De qué yo soy capaz de hacer? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Qué es lo que yo debo explotar en mí? Y todos tenemos talento, pero no todos nos levantamos de mañanita, no todos organizamos nuestra vida, no todos usamos los talentos, no todos usamos lo que Dios nos da. Podemos explotar todo lo que nosotros tenemos. Un ser humano puede trabajar, mentira, es una barrera que se pone las personas cuando dicen no puedo hacer 2 cosas a la vez. Usted tiene talentos. Usted puede estudiar, usted puede ser mamá, usted puede ser trabajar, usted puede ser papá, usted puede tener un hobby, usted puede meterse en negocios, usted puede ser intelectual, usted puede ser deportista, usted puede de todo. Usted tiene muchos talentos, solo tiene que explotarlos.
Ok, les dio los talentos de acuerdo a sus habilidades. En otras palabras, si a ti te da Dios la oportunidad de que manejes un negocio, ese es un talento, porque sabe que tú eres un muy buen administrador. Pero lo decepcionas cuando tú no te levantas de mañana a abrir el negocio, cuando tú no limpias el negocio, cuando tú no pones esfuerzo para mantener ese negocio, pero quieres que te llueva el dinero. Quieres vivir cómodamente, quieres tener un Corvette afuera de tu casa, pero lo quieres fácil, ganándotelo fácil, por el lado izquierdo, pero no quieres luchar. No quieres estudiar, no quieres progresar, no quieres sacrificarte. ¿Dónde? En tu viña. Porque es para ti. Entonces, sigamos con la parábola. El que recibió 5 talentos, enseguida salió, los invitó y ganó otros 5 talentos. Perdón, los invirtió y ganó y ganó otros 5 talentos. Similarmente al que le dio 2, ganó otros 2. O sea, los invirtió, los trabajó, para que usted me entienda. Los trabajó y luego ganó el doble. El de 5, el doble. El de 2, el doble. Pero el que le dio un talento salió y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Ahí está. Donde viene, le devuelvo lo mismo, pero no hizo ningún esfuerzo en duplicarlo. No hizo ningún esfuerzo en trabajarlo. No hizo ningún esfuerzo en hacer. Pasado mucho tiempo, el amo de esos siervos regresa para ajustar cuentas con ellos. Se presentó el que había recibido 5 talentos y trajo a los otros 5 y dijo: Adón, tú me diste 5 talentos, aquí tienes, he ganado 5 más, te doy 10. Su amo le dijo: excelente, tú eres un siervo bueno y confiable. Has sido fiel con una cantidad pequeña, así que te pondré a cargo de una cantidad grande. Ven y únete a la felicidad de tu amo. En otras palabras, si Dios a mí me da un trabajo y yo reniego todos los días, si yo no me levanto mañana, si yo no quiero ir a trabajar, voy rezongando y llego tarde y quiero salir temprano y hoy amanecí con pereza y no voy y soy vago, entonces no vas a producir. ¿Qué le vas a dar a Dios? Pero cuando te dieron el trabajo, tú, ay, mi padre es bueno, gracias a Diosito porque me diste el trabajito, papá. En el transcurso del trabajo renegaste porque no querías trabajar. Y cuando al final del día te ves que el sueldo no te sale porque tú no quieres trabajar, entonces tú comienzas a rezongar porque no te va bien. Pero si tú trabajaras, te va a bendecir. Entonces dice: ok, tú has hecho, ven, te llevo a mi reino. Formas parte de mí, eres mi hijo ahora. Tu negocio va a prosperar. Todo lo que tú impartas en tu vida va a prosperar. No importa si no es un negocio, estoy poniéndolo como ejemplo. Esto mismo lo ocupas en todas las áreas de tu vida. En todas. Si tú eres esposa, lo mismo. Si vas regando, lo mismo, etcétera. Si eres madre con tus hijos, vas regando todos los días. Es lo mismo. También el que había recibido 2 se presentó y dijo: Adón, tú me diste 2 talentos, aquí tienes, yo gané 2 más. En otro, yo gané. O sea, ¿quién se esforzó? ¿Quién le dio esa guerra ganada a este tipo que le dieron los 2? ¿Dios? No. Él hizo el esfuerzo de ganar el doble. Hay guerras que nosotros tenemos que ganar y hacer el esfuerzo. Hay guerras que no. Hay guerras que Dios se encarga. Pero no es que voy a dejarle todo a Dios. Yo le dejo a Dios. Mi esposo me pega, pero yo se lo dejo a Dios. Dios lo va a castigar. No, tú tienes que trabajar para que eso no ocurra. Y su amo le dijo: excelente, tú eres un siervo bueno y confiable. Has sido fiel con su cantidad pequeña que te di. Sí que te pondré a cargo de una cantidad más grande. Ven y únete otra vez a mi felicidad de tu amo. Ahora, el que había recibido un talento
se presentó y dijo, yo sabía que tú eres un hombre duro. Yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no plantaste y recoges donde no sembraste. Tuve temor. Aquí hay un código muy importante. En ocasiones nosotros como hijos criticamos a nuestros padres por nuestras enseñanzas, por las enseñanzas o por el vivir que nos dan, pero nunca sabemos de dónde esos padres hacen el esfuerzo para darnos lo que nosotros tenemos y con qué esfuerzo lo hacemos. Y cuando nos enseñan, lo que hacemos es criticar y entrar en un juzgamiento de que ese padre no es el mejor padre. Cuando tú creces, maduras y tienes tu propia familia, llegas a entender la dureza de ese padre para enseñarte a ti a trabajar, a ser el ser que tú eres, a ser la calidad de humano que te logró hacer con esos principios, esos valores, con esas ordenanzas que hubo en tu hogar, que vienen de generaciones impartidas por los mayores. Este del talento, no solamente que no lo invirtió, sino que también puso la balanza ante su amo, que le estaba dando su trabajo. Escucha, ahora el que había recibido un talento se presentó y dijo, yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no plantaste. O sea, yo voy a trabajar para él. Él quiere que otro trabaje para él. Y te sientes tú ofendido, te sientes esclavizado, te sientes explotado por tu jefe, te sientes que tú estás aportando demasiado en esa casa que tú estás. Porque tienes que pagar el agua, ayudar a pagar el te sientes explotado. Porque tú no eres el que está trabajando, el que está trabajando es él. Son enseñanzas de vida. Ahora el que había recibido un talento se presentó y dijo, yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no plantaste y recoges donde no sembraste. Tuve temor, así que fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, toma lo que te pertenece, lo tuyo, tu talento. 1. No explotaste las bendiciones que Dios te dio para hacer más de lo que Él estaba esperando de ti. El amo le contestó, tú siervo malo y malvado y perverso. Así que tú sabías, ¿no es así? Que yo cosecho donde no he plantado y que recojo donde no he sembrado semilla. Entonces debiste haber depositado mi dinero en los bancos para que cuando regrese, por lo menos, hubiera recibido los intereses con un capital que es mío, porque no es tuyo. Yo te lo estoy dando. Porque todos los que tienen algo se les dará más para que tengan más que suficiente. Pero los que tienen nada, aún lo que tienen, se les quitará. Pasa acá el talento. En cuanto a ese siervo inservible, échenlo en las tinieblas, afuera. ¿Dónde los mandaron? A las tinieblas. Allá te pone la posición. Porque no está siendo correcto. Le abres la puerta al príncipe de las tinieblas y te gana la maldad. Donde la gente llorará y crujirán los dientes. Estas no son palabras vanas o las palabras que se las debe de dejar, que usted las debe dejar ahí, que se las lleve el viento. No, tiene que discernir, estudiar, leer bien una y otra vez para saber qué es lo que te quiere decir. Moraleja, nosotros no explotamos las virtudes
y talentos que Dios nos da, pero no le damos fruto de lo que Dios nos da. En otras palabras, te estoy diciendo a ti mi vida personal, mis experiencias. Lo único que yo puedo darle a mi Padre de gratitud es por lo menos ser correcta, seguir las enseñanzas, las doctrinas, las doctrinas no, seguir las enseñanzas, los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas que Él dejó marcado en el monte de Sinaí para mí, para mis generaciones hasta que Él regrese. Y seguir con todas aquellas recordaciones que me hace el Señor Jesús para yo seguir sus huellas. Porque tengo que yo hacer mi esfuerzo y yo pelear mis propias guerras. En otras palabras, yo estoy sin trabajo por el coronavirus. Estoy en mi casa y no tenemos, como le dije antes, para pagar el carro, para pagar la aseguranza, para pagar esto. Pero si yo estoy aquí, porque Dios me ordena estar aquí, pero yo tengo que hacer mis guerras. Tengo que buscar aquí, tengo que buscar allá, tengo que caminar aquí, tengo que darle y darle vuelta al asunto, a ver dónde consigo, cómo hago, doy las vueltas. Y Él lo pone en mis manos, el talento. El talento me lo pone aquí. Yo soy la que tengo que explotarlo. Entonces, yo peleo las guerras con los gigantes, con aquellas naciones que tú no puedes, son más poderosas que tú, pero yo te las pongo aquí. Y yo tengo que explotar lo que Dios me da aquí en la mano. Tengo que darle el doble. Y la única manera de agradecerle a este empleador que le dio los talentos, al Dios que me dio a mí la bendición, lo único que yo tengo es trabajar para Él con mi talento, con lo que te estoy dando ahora. Estoy explotando un talento que nunca lo había explotado. No, ni siquiera se me imaginó nunca antes que yo hubiera podido tener, por vergüenza, por miedo, por el que dirán, porque no me creía capaz, porque no tenía el estudio de periodista, o no tengo el estudio de locutora, o no tengo el estudio de oradora, para yo ponerme al frente de una cámara y hacer un video. Pero ¿quién me da ese talento? Él. Y si yo no hago el esfuerzo, y si yo no trabajo aquí, muriéndome del calor, por cierto, por las luces, por todo, es Él. Pero yo lo estoy haciendo el esfuerzo. Y mi bendición es todas esas preguntas que me dejan en interno las estudiantes. A ellas les da vergüenza ponerlo en público. A mí ya no me da vergüenza, pero yo respeto. Y yo les leo y les contesto en público. Porque yo quiero que no ellas, sino todas las que me escucharon en el video corrido, entiendan lo que les estoy diciendo. Y esa pregunta tal vez se le hace a otra persona que no tiene el valor para hacer la pregunta debajo del video. Entonces yo le doy esa oportunidad a todas para que escuchen y les amplío lo que es. Vamos a ver Deuteronomio 7:1 para conversar sobre cuáles son esas 7 naciones que existen más poderosas que nosotros. Deuteronomio 7:1 dice lo siguiente: advertencia contra la idolatría del Canaán. Primero, Yahweh, su Elohim, los va a llevar a la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella. Y Él echará muchas naciones mayores y más fuertes que ustedes. Voy a hacer una pausa aquí. Dios nos lleva al otro lado del Jordán y nos lleva a una tierra del Canaán, donde habían otras naciones, pero como eran más poderosas que nosotros, ¿verdad? Nosotros no las íbamos a poder vencer. Entonces, Él dice, yo voy a llevarlos a una tierra a la cual entran para tomar posesión de ella. O sea, tú vas a posesionar esa tierra y Él echará muchas naciones. O sea, Dios echará muchas naciones mayores y más fuertes que ustedes. Él nos va a ayudar. Primero Él las vence, nos las entrega en las manos y luego tú entras a hacer posesión.
Pero no dice que tú entres haciendo posesión. No, dice entra a hacer posesión con guerra. ¿Cuáles son esas 7 naciones? Los Iti, los Girgasi, los Emori, Kenani, Perisi, Ivi y Yesubisi. Esto está en hebreo, ya te lo voy a traducir. 7 naciones mayores y más fuertes que ustedes. Cuando Él haga esto, cuando Yahweh, su Elohim, los entregue delante de ustedes y ustedes los derroten, ándale, y ustedes los derroten, o sea, yo te los mando cansadito, yo los voy a poner en tus manos, pero ustedes los tienen que derrotar. Ustedes tienen que pelear. Los destruirán completamente. No hagan ningún pacto con ellos. No les muestren ninguna misericordia. ¿Por qué? No se unan por casamiento con ellos. No den su hija al hijo de ellos y no tomen la hija de ellos para sus hijos, porque ellos volverán a sus hijos de seguirme a mí para servir a otros dioses. Si esto sucede, la furia de Yahweh se encenderá contra ustedes y Él los destruirá rápidamente. No trátenlos de esta forma. Destruyan sus aldeas, quiebren sus imágenes de piedra en pedazos, corten sus postes sagrados y quemen sus imágenes talladas completamente. No solamente te dice que te va a dar como regalo una fortuna, una tierra que Él ya conquistó para ti, en una tierra donde tú vas a vivir, una tierra prometida. Te dice que tú tienes que ir a pelear a esa tierra. Tú tienes que ir a guerrear y luchar esa tierra, porque no va a ser fácil. Pero que si tú pactas con esa gente, si tú entras en familiaridad con ellos, le das tus hijas que se casen y esto, van tus hijos a dejar esa bendición que Dios te dio a ti para que le impartas las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, y ya no van a seguir a Dios, a Yahweh, sino a los dioses que esta gente del Canaán seguían. Y ustedes saben la historia que vamos a ir poco a poco estudiándola, que fue lo que pasó. Por eso ahora hay tantas religiones. Ahora hay mucha gente que sigue adorando imágenes, que sigue adorando sus santos, que no voy a criticar porque las tengo de todas y cada una ama a su Dios como quiere, pero mi obligación está en enseñarles cómo leer la Biblia. Y mi obligación en el trabajo que Dios me ha dado a mí es explicarte lo que yo estoy aprendiendo para que más personas puedan entender un poquito más de lo que tienen ese libro sagrado en su casa. Ahora, estas naciones tú las conoces en la Biblia tuya como Eteo, la número 1. Es hititas, como dice aquí en la palabra, en la Tanaj hebrea. Ese hitita significa por nosotros. Jerjeseo, que significa Girgashi en hebreo, es Yahweh, su Elohim, los va a llevar a la tierra de la cual entrarán para tomar posesión de ella y echar muchas naciones mayores y más fuertes que ustedes. ¿Dónde? En sus manos. Tenemos los Eteos, Jerjeseo, Ebeo, Amorreo, Cananeo, Fereceo y Jebuseo, que las vamos a estudiar una por una. Para ir nosotros a estas guerras, nosotros debemos ganar primero las batallas internas. Nosotros nuestras propias batallas. Si yo no me pude aliviar con mi propia batalla mía personal, de Shirley Macías,
No te puedo decir a ti que vayas a una guerra así como estás. Primero tienes que pelear tus batallas. Yo peleé con mis batallas internas primero dentro de mi casa y de mi hogar como persona. Mi iglesia. De mostrarle a mi padre que sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas estaban firmes en mí. Porque él me dijo en Deuteronomio 7:1, no pactes. Entonces, voy a hablar de mí, de Shirley Macías. Estoy en Ecuador. Me dice, yo te voy a mandar a una tierra allá, ¿verdad? Va a ser tu nueva vida allá. Pero allá hay 7 naciones más fuertes que tú. Lo único que yo te pido para que tú estés allá, conquistes ese mundo, es que no pactes. Porque allá hay Eteo, Jebuseo, Heveo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Jebuseo, que son más fuertes que tú. Y son muchas, miles. Pero yo voy a pelear esas batallas por ti. Duro, sí, claro. Tienes que pelear tú primero las tuyas. Duras las batallas. Sí, es verdad, muy duras las batallas. Pero aquí estoy. Ahora ya te puedo a ti regalar estas perlas que Dios me dio a mí para poder conquistar esas batallas internas conmigo misma. Así mismo tienes que batallar contigo en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, con tu hogar, con tu vida. ¿Tú vas a poder cambiar a la gente? No. Tú vas a poder cambiar al Eteo, al Jerjeseo, al Heveo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebuseo, que son espíritus que tienes tú dentro de ti. Todos nosotros tenemos espíritus, estos 7 espíritus dentro de nosotros. Estas 7 naciones que te acabo de nombrar son las naciones de que Dios te da el vencimiento para que tú puedas avanzar, para que tú te las dejas preparadas, para que tú puedas vencer a estas naciones que tú vas a tener dentro de ti. No, esta no valió.